Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos en su estación Radio María USA presentándole su programa, Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es el programa que presentamos cada jueves a las 4:30 de la tarde, hora del este, 3:30 de la tarde, hora del centro, por esta su estación Radio María USA en español. Y este programa le definimos como una escuela de espiritualidad porque en él podemos leer y comentar libros de espiritualidad católica clásicos que nos ayudarán en nuestro camino espiritual, en nuestro camino a la santidad. Así es que vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que sea Él, que es el santificador, el que nos ayude con su sabiduría de lo alto. Y le decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu misericordia. Bien, y estamos compartiendo el libro La subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Y vamos ahora para el capítulo 12. Y a ver que este capítulo se trata de las aprehensiones imaginarias naturales. Y dice qué cosas sean y prueba cómo no pueden ser proporcionado medio para llegar a la unión de Dios y el daño que hace no saber desasirse de ellas. Y vamos a ver en el acápite 1 qué nos dice. Antes que tratemos de las visiones imaginarias que sobrenaturalmente suelen ocurrir al sentido interior, que es la imaginativa y fantasía, conviene aquí tratar, para que procedamos con orden, de las aprehensiones naturales de ese mismo interior sentido corporal, para que vayamos procediendo de lo menos a lo más, y de lo más exterior hasta lo más interior, hasta llegar al íntimo recogimiento, donde el alma se une con Dios. Y ese mismo orden hemos seguido hasta aquí, porque primero tratamos de desnudar los sentidos exteriores de las aprehensiones naturales de los objetos y por consiguiente a las fuerzas naturales de los apetitos, lo cual fue en el primer libro, donde hablamos de la noche del sentido. Y luego comenzaremos a desnudar a esos mismos sentidos de las aprehensiones exteriores sobrenaturales que acaecen a los sentidos exteriores, según en el pasado capítulo acabamos de hacer, para encaminar el alma en la noche del Espíritu. Bien, en este primer acápite, San Juan de la Cruz explica lo que va a acontecer en este capítulo 12 y en adelante, que se va a ocupar entonces de todos esos sentidos exteriores y las dificultades que pueden haber a través de las cosas que nos pueden asir, ¿verdad? O sea, las cosas que nos pueden atraer para alejarnos de la vida espiritual. Y dice en este acápite 2, en este segundo libro lo que primero ocurre ahora es el sentido corporal interior, que es la imaginativa y fantasía, de la cual también hemos de vaciar todas las formas y aprehensiones imaginarias, que naturalmente en él pueden caer, y probar cómo es imposible que el alma llegue a la unión de Dios hasta que no cese su operación en ellas, por cuanto no pueden ser propio medio y próximo de tal unión. Entonces aquí San Juan nos explica en este capítulo 2 que se va a ocupar de la misma manera de lo que son las aprehensiones interiores, es decir, las cosas que aun siendo interiores pueden a nosotros atraernos de forma tal y alejarnos de lo que es una verdadera unión con Dios. Así es que vamos a ver estos maravillosos acápites que vienen ahora. Vamos a ver cómo podemos proceder para no dejarnos engañar ni por el enemigo ni por nuestras propias pretensiones. Vamos al acápite 3. Después de saber que los sentidos de
que aquí particularmente hablamos son dos sentidos corporales, interiores, que se llaman imaginativa y fantasía, los cuales ordenadamente se sirven el uno al otro, porque el uno discurre imaginando, y el otro forma la imaginación o lo imaginado fantaseando. Y para nuestro propósito lo mismo es tratar del uno que del otro. Por lo cual, cuando no los nombraremos a entrambos, téngase por entendido que según aquí hemos ellos dicho. De aquí pues es que todo lo que aquestos sentidos pueden recibir y fabricar se llaman imaginaciones y fantasías, que son formas que con imagen y figura de cuerpo se presentan a estos sentidos, los cuales pueden ser en dos maneras: unas sobrenaturales, que sin obra de estos sentidos se pueden representar, y representan a ellos pasivamente, las cuales llamamos visiones imaginarias por vía sobrenatural, de que hemos de hablar después. Otras son naturales, que son las que por su habilidad activamente pueden fabricar en sí, por su operación, debajo de formas, figuras e imágenes. Y así a estas dos potencias pertenece la meditación, que es acto discursivo, por medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas e imaginadas por los dichos sentidos, así como imaginar a Cristo crucificado en la columna o en otro paso, o a Dios con gran majestad en un trono, o considerar e imaginar la gloria como una hermosísima luz, etc. Y por el semejante otras cualesquier cosas, ahora divinas, ahora humanas, que pueden caer en la imaginativa. Todas las cuales imaginaciones se han de venir a vaciar del alma, quedándose a oscuras según este sentido, para llegar a la divina unión, por cuanto no puede tener alguna proporción de próximo medio con Dios tampoco, como los corporales, que sirven de objeto a los 5 sentidos exteriores. Asimismo podría explicar esta parte usando el método de San Ignacio de Loyola, que nos invita a imaginarnos, ¿verdad? Nos invita a imaginarnos en la palabra de Dios, por ejemplo, meditando la palabra de Dios, a imaginarnos todas las cosas que acontecen allí en cualquier pasaje de la Biblia. Pero el mismo San Ignacio dice que esto es un paso en lo que podríamos llamar la contemplación, ¿verdad? En el tema de la contemplación es un paso previo. Pero en la contemplación misma tenemos que deshacernos ya de esas imágenes o de cualquier tipo de sentimiento. Y es lo que nos está diciendo San Juan de la Cruz aquí. Porque en la unión con Dios, nosotros tenemos es que dejar que Dios sea Dios y que Él sea uno en nosotros. O sea, que Él nos tome totalmente para que podamos tener una experiencia de Dios. Porque con nuestra imaginación podemos nosotros limitar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere presentarnos. Es un medio, la imaginación, para llegar a un punto. Pero después de ahí tenemos que dejar que Dios sea Dios y que Él haga lo que Él quiera hacer en nuestra vida espiritual. Y sigue diciendo San Juan de la Cruz: la razón de esto es porque la imaginación no puede fabricar ni imaginar cosas algunas fuera de la que con los sentidos exteriores ha experimentado, es a saber, visto con los ojos, oído con los oídos, etc. O cuando mucho componer semejanza de estas cosas vistas y oídas y sentidas, que no suben a mayor entidad, ni a tanta como aquellas que recibió por los sentidos dichos, porque aunque imagine palacios de perlas y montes de oro, porque ha visto oro y perlas en la verdad, menos es todo aquello que la esencia de un poco de oro o de una perla, aunque en la imaginación sea más en cantidad y compostura. Y por cuanto todas las cosas creadas, como ya está dicho, no pueden tener alguna proporción con el ser de Dios, de ahí se sigue que todo lo que imaginare a semejanza de ellas no puede servir de medio próximo para la unión con Él, antes, como decimos, mucho menos. Así es lo que está explicando San Juan de la Cruz aquí. Acabamos de decir sobre esto. La imaginación es buena,
pero nunca nos va a llevar a la esencia de Dios, o sea, solo a dar los primeros pasos para nosotros buscar de Dios. Aquí lo importante es el anhelo de Dios que tenemos a través del uso de nuestras facultades imaginativas, pero después tenemos que ese mismo deseo de Dios, dejarlo que fluya, sin que nosotros le pongamos ningún tipo de, vamos a decir, de cortapisa, ¿verdad? Es decir, nosotros no lo estamos moldeando, porque ahí estaríamos limitando la experiencia de Dios, como dije antes. Vamos ahora a la capítulo 5. Dice, de donde los que imaginan a Dios debajo de algunas figuras de estas, o como un gran fuego, resplandor, u otras cualquier formas, y piensan que algo de ellos será semejante a Él, muy lejos van de Él. Porque aunque a los principiantes son necesarias estas consideraciones y formas y modos de meditaciones para ir enamorando y cebando el alma por el sentido, como después diremos, y así les sirven de medios remotos para unirse con Dios, por los cuales ordinariamente han de pasar las almas para llegar al término y estancia del reposo espiritual. Pero ha de ser de manera que pasen por ellos y no se estén siempre en ellos, porque de esa manera nunca llegarían al término, el cual no es como los medios remotos, ni tiene que ver con ellos, así como las gradas de la escalera no tienen que ver con el término y estancia de la subida, para lo cual son medios, y si el que sube no fuese dejando atrás las gradas hasta que no dejase ninguna, y se quisiese estar en alguna de ellas, nunca llegaría ni subiría a la llana y apacible estancia del término. Por lo cual el alma que hubiere de llegar en esta vida a la unión de aquel sumo descanso, y bien por todos los grados de consideraciones, formas y noticias, ha de pasar y acabar con ellas, pues ninguna semejanza ni proporción tienen con el término a que encaminan, que es Dios, de donde en los Actos de los Apóstoles dice San Pablo, aquella frase, no debemos estimar ni tener por semejante lo divino al oro ni a la plata o a la piedra figurada por el arte y a lo que el hombre puede fabricar con la imaginación. Así es, el arte, la imaginación, todo eso es obra de nosotros, ¿verdad? La carne y la sangre, pero no va a poder llegar muy lejos, porque es solo un principio para acercarnos a Dios. Pero las imágenes, el Señor mismo las quiso, ¿verdad? Las quiso para que hubiera un primer acercamiento, pero debemos prescindir de ellas, porque Dios es mucho más que eso. Y tenemos que entenderlo para que podamos llegar a esa unión con Dios. En el capítulo 6 dice, de donde yerran muchos espirituales, los cuales habiendo ellos ejercitándose en llegarse a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a principiantes, queriéndolos Dios recoger a bienes más espirituales, interiores e invisibles, quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación discursiva. Ellos no acaban, ni se atreven, ni saben desasirse de aquellos modos palpables, o que están acostumbrados, y así todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por consideración y meditación de formas como antes, pensando que siempre había de ser así, en lo cual trabajan ya mucho, y hallan poco jugo o nada. Antes se les aumenta y crece la sequedad, y fatiga e inquietud del alma, cuanto más trabajan por aquel jugo primero, el cual es ya excusado poder hallar en aquella manera primera, porque ya no gusta el alma de aquel manjar, como hemos dicho, tan sensible, sino de otro más delicado y más interior y menos sensible, que no consiste en trabajar con la imaginación, sino en reposar el alma y dejarla estar en su inquietud y reposo, lo cual es más espiritual. Porque cuanto el alma se pone más en espíritu, más cesa en obra de las potencias, en actos particulares, porque se pone ella más en un acto general y puro, y así cesan de obrar las potencias, que caminaban
para aquello donde el alma llegó, así como cesan y paran los pies, acabando su jornada. Porque si todo fuese andar, nunca habría llegar, y si todos fuesen medios, ¿dónde o cuándo se gozarían los fines y término? Leyendo esto me acordé de algo que pasó en los principios de la búsqueda espiritual, y fue que estábamos participando de ciertos retiros y habían etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y entonces cuando fuimos a la primera etapa sentimos una presencia de Dios bien fuerte y una penetración de nosotros en esa vida espiritual y algo que podíamos contar y que podíamos tener una alegría grande y etcétera. Y después fuimos a la etapa 2 y ya no sentimos lo mismo. Y a la etapa 3 y tampoco. Entonces mucha gente de las que participaban de este itinerario, podríamos decir, de vida espiritual, quisieron volver otra vez a la etapa 1 para sentir lo mismo. Y yo pude vislumbrar en ese momento que algo había allí de mensaje del Señor. Porque en la mayoría de la vida de los santos, este sentir fuerte de la presencia de Dios se da siempre en los inicios. Pero después tenemos que caminar, como dice San Juan de la Cruz, en la oscuridad, o sea, la noche oscura del alma. Y si insistimos en volver a sentir lo que sentimos al principio, vamos a llegar a la sequedad, a la aridez espiritual. Porque el Señor permite eso para que lo busquemos a Él, no por lo que sentimos, no por lo que vimos, sino por lo que Él es. Y Él es todo. Y decir que nosotros entramos a su presencia, pero dejamos que Él sea que nos dé la experiencia que Él quiera darnos, y no nosotros estar condicionando nuestra relación con Dios a ciertas experiencias, porque en realidad entonces nosotros estamos jugando a ser Dios y estamos queriendo que Dios haga nuestra voluntad y no al revés. Y eso trae como consecuencia que nuestra vida espiritual se vea estancada, que entremos en aridez espiritual. Esto es lo que nos está explicando aquí San Juan de la Cruz. En el acápite 7, por lo cual es lástima ver que hay muchos que queriéndose su alma estar en esta paz y descanso de quietud interior, donde se llena de paz y reflexión de Dios, ellos la desasosiegan y sacan afuera a lo más exterior y la quieren hacer volver a que ande lo andado sin propósito y que deje el término y fin en que ya reposa por los medios que encaminaban a él, que son las consideraciones, lo cual no acaece sin grandes ganas y repugnancias del alma, que se quisiera estar en aquella paz que no entiende, como en su propio puesto, bien así como el que llegó con trabajo donde descansa y se le hacen volver al trabajo, siente pena, y como ellos no saben el misterio de aquella novedad, dales imaginación, que es estarse ociosos y no haciendo nada, y así no se dejan quietas, procurando considerar y discurrir de donde se llenan de sequedad y trabajo por sacar el jugo que ya por allí no han de sacar. Antes les podemos decir que mientras más aprietan, menos les aprovecha, porque cuanto más porfían de aquella manera, se hallan peor, porque más sacan al alma de la paz espiritual, y es dejar lo más por lo menos, y desandar lo andado, y querer hacer lo que está hecho. Exactamente, aquí está San Juan de la Cruz explicando que para qué volver a lo que pasó al inicio. Es como San Pedro cuando estaba en el monte de la Transfiguración. Él se quería quedar allí y dice, mejor hagamos 3 chozas, ¿verdad? Qué bien se está aquí. Y eso pasa mucho cuando vamos a algún retiro y la experiencia es bien intensa. Queremos quedarnos ahí, pero el Señor nos dice, igual que a Pedro y a Santiago y Juan, hay que bajar la montaña. Y hay que llegar a la experiencia o a la vida cotidiana, a nosotros traducir esa experiencia que tuvimos espiritual profunda en trabajos y fatigas, que es lo que nos toca en la cruz, ¿verdad? Que de cada día que el Señor nos invita a cargar. Por tanto, busquemos en nuestra experiencia espiritual este crecimiento en darnos
a la voluntad de Dios y que Él sea el que nos vaya llevando cada día. Porque si nosotros persistimos en que queremos sentir lo que sentimos al principio, lo que vamos a caer, dice aquí San Juan de Dios, vamos a desandar lo andado y hacer o querer lo que está hecho. Y ya el Señor quiere llevarnos las escaleras arriba o en el monte hacia arriba y no dejarnos al inicio, ¿verdad?, de toda esta experiencia espiritual. Vamos a la capítulo 8. A estos tales se le ha de decir que aprendan a estarse con atención y advertencia amorosa en Dios en aquella quietud, y que no se den nada por la imaginación ni por la obra de ella, pues aquí, como decimos, descansan las potencias, y no obran activamente, sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra en ellas. Y si algunas veces obran, no es con fuerza ni muy procurado discurso, sino con suavidad de amor, más movidas de Dios que de la misma habilidad del alma, como adelante se declarará. Mas ahora baste esto para dar a entender cómo conviene y es necesario a los que pretenden pasar adelante saberse desasir de todos esos modos y maneras y obras de la imaginación, en el tiempo y sazón que lo pide y requiere el aprovechamiento del estado que llevan. Así es. Hay que decirle a la gente, ¿verdad?, que hay que aprender a estarse con atención y advertencia amorosa en Dios, en aquella quietud. La quietud es ese llano que dice aquí, que una vez se sube la escalera, usted cuando está subiendo escalera, ¿verdad?, siempre si la escalera es muy grande hay un rellano en algún momento donde se descansa. Y ahí es la quietud. El Señor nos quiere llevar a la experiencia espiritual así, nos extiende un poco, pero después nos da el descanso, para que saboreemos lo que hemos recibido y también que lo aprovechemos para seguir creciendo todavía mucho más. Y esto es importante, porque si no, muchas veces nosotros queremos recibir ciertas cosas que ya hemos recibido. Y ya el Señor nos dio lo que teníamos que recibir para poder subir el camino hacia arriba en la escalera espiritual. Entonces lo que nos toca es utilizar eso en el esfuerzo que conlleva, ¿verdad?, esa caminata hacia arriba. En el capítulo 9 y último de este capítulo dice, y para que se entienda cuál y a qué tiempo ha de ser, diremos en el capítulo siguiente algunas señales que ha de ver en sí el espiritual, para entender por ellas la sazón y tiempo en que libremente pueda usar del término dicho y dejar caminar por el discurso y obra de la imaginación. Así es, nosotros, la imaginación será el inicio de este emprendimiento, de este subir espiritual, pero después vendrá el dejar a Dios hacer su voluntad. Vamos ahora al capítulo 13, que dice así, en que se ponen las señales que ha de haber en sí el espiritual, por las cuales se conozca en qué tiempo le conviene dejar la meditación y discurso y pasar al estado de contemplación. El acápite 1 dice, y porque esta doctrina no quede confusa, convendrá en este capítulo dar a entender a qué tiempo y sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo meditar por las dichas imaginaciones y formas y figuras, porque no se dejen antes o después que lo pide el espíritu, porque así como conviene dejarlas a su tiempo para ir a Dios, porque no impidan así, también es necesario no dejar la dicha meditación imaginaria antes de tiempo, para no volver atrás, porque aunque no sirven las aprehensiones de estas potencias para medio próximo de unión a los aprovechados, todavía sirven de medio remoto a los principiantes, para disponer y habituar el espíritu a lo espiritual por el sentido, y para de camino vaciar del sentido todas las otras formas e imágenes bajas, temporales y seculares y naturales, para lo cual diremos aquí algunas señales y muestras que ha de haber en sí el espiritual, que conozca si convendrá dejarlas o no en aquel tiempo. Así es, vuelve a insistir San Juan de la Cruz en que habrá un tiempo para el uso de la imaginación, de la meditación imaginaria o imaginativa,
Y entonces dice que cuando pase ese tiempo no hay que volver atrás. Pero estos medios, dice él, para el principiante van a estar ahí, ¿verdad? Para que pueda disponer en cualquier momento y cuando se sea necesario, ¿verdad? Ir a recurrir a lo que ya dejamos atrás, si usted es principiante, para solidificar esa práctica, vamos a decir, de lo que es la meditación discursiva, le llama él, o la meditación con imaginación. Pero después vendrá la contemplación. El estado de contemplación es quietud. El estado de contemplación es unión con Dios. Y es lo más importante, el poder entrar en esto, en que el Señor nos está queriendo dar esa experiencia. Pero nosotros a veces no la obtenemos porque estamos agarrados de lo que nos dieron al principio. Es como si a usted lo fueran a llevar a otro país, pero usted en realidad no se quiere bajar del carro para montarse en el avión. Es necesario montarse en el avión porque en el carro no va a llegar si ese otro país está realmente allende el mar, es decir, que hay que atravesar el océano y necesita el avión necesariamente. Entonces hay gente que en la vida espiritual quieren siempre estar haciendo lo mismo y no hay ningún progreso. Y ese progreso el Señor nos está invitando a todos. Esto no es para unos cuantos, sino que la contemplación es para todos. Como lo dice el libro de Joel, ¿verdad? Dice que vendrá un día en que el Espíritu se manifestará sobre toda criatura. Es decir, todo quiere decir todos, cada uno de nosotros, sea la formación que tengamos, sea la experiencia que tengamos, sea el puesto que tengamos en la iglesia, necesitamos tener momentos de contemplación para que la obra que hacemos para Dios sea una obra efectiva, sea una obra que hagamos con eficiencia, con entusiasmo, con amor, y sea una obra que dé frutos abundantes. Vamos a la capítulo 2, dice, la primera es ver en sí que ya no puede meditar ni discurrir con la imaginación, ni gustar de ello como de antes solía. Antes haya ya sequedad en lo que de antes solía fijar el sentido y sacar jugo. Pero en tanto que sacare jugo y pudiere discurrir en la meditación, no la ha de dejar, si no fuere cuando su alma se pusiere en la paz y quietud que se dice en la tercera señal. Así es. Entonces, vamos a decir, este camino espiritual de meditar y de imaginar, ¿lo vamos a dejar cuándo? Cuando dice que ya nos está el Señor dando la señal para que pasemos a la parte de la quietud y dejar que Él sea que se apodere de nuestra alma y nos llene de su presencia. Dice en el capítulo 3. La segunda es cuando ve, no le da ninguna gana de poner la imaginación ni el sentido en otras cosas particulares, exteriores ni interiores. No digo que no vaya y venga, que ésta aún en muchos recogimientos suele andar suelta, sino que no guste el alma de ponerla de propósito en otras cosas. Esto de entrar en esa presencia contemplativa con el Señor puede ser que venga por momentitos bien pequeños, segundos puede ser, como decía Santa Teresa, ¿verdad? Lo importante es que ese momento, por pequeño que sea, nos deje una huella para mucho tiempo, ¿verdad? Y si no viene otra vez esa situación en la que sentimos que estamos en Dios y que Dios nos está trabajando en nuestro interior, ¿verdad? Tenemos que seguir otra vez usando la forma imaginativa hasta que Dios nos regale otro momento, porque es voluntad de Dios, es Dios el que da el querer y el hacer, y a Él es que hay que pedirle que nos dé estos momentos. No lo vamos a forzar, sino que Dios es que sabe cuándo, cómo y qué tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos dé la experiencia, darle gracias y aprovecharla al máximo. Pero no rehuir esa experiencia agarrándonos de la meditación imaginativa o agarrándonos de cualquier tipo de oración. Porque Él quiere darnos la experiencia, pero si nosotros dejamos abierto a que Él sea, que nos dé ese momento, entonces vendrá ese momento. Y Él sabrá
hasta qué profundidad nos va a llevar. Acápite 4 dice, la tercera y más cierta es si el alma gusta de estar a sola con atención amorosa a Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud, y descanso, y sin actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, a lo menos discursivo que es ir de uno a otro, sino solo con la atención y noticia general amorosa que decimos sin particular inteligencia y sin entender sobre qué. Así es, sin entender sobre qué, porque es el momento de Dios. Dios nos da esa experiencia profunda y entonces ahí no usamos ninguna de las potencias, ni la memoria, ni el entendimiento, ni la voluntad, sino es que Dios nos da esa paz interior, esa quietud, ese descanso. Y eso debemos desearlo. Si lo deseamos, Dios va a dar el momento. A Santa Teresa de Ávila, a San Juan de la Cruz, a muchos santos, el Señor le ha regalado esta experiencia hermosa. Pero hay que desearla primero y segundo, disponernos a darle ese tiempo a Dios para que Él sea Dios en ese momento y para que Él nos abrace con su abrazo paternal y nos dé esa, como dice aquí, atención amorosa, ¿verdad? Pero nosotros ya antes le dimos atención dándole nuestro tiempo. Es lo único que podemos darle a Dios, el tiempo. Si nos sentamos en un rincón de nuestra casa o donde fuera y dedicamos ese tiempo a Dios y entramos en esa oración primero verbal y después de meditación y después hacemos el esfuerzo de entrar en contemplación, el regalo puede venir, pero tenemos que tener una atención amorosa a Dios, porque sin esto no es posible. 5. Dice en este acápite, estas 3 señales ha de ver en sí juntas, por lo menos el espiritual, para atreverse seguramente a dejar el estado de meditación y del sentido, y entrar en el de contemplación y del espíritu. Qué bello. Y es lástima que aquí San Juan es bien corto. Este acápite 5 dice muy poquito, pero lo que dice es muy sustancioso. Entonces, hay 3 señales, dice, que vamos a ver. Entonces, el espiritual debe atreverse a dejar el estado de meditación. Debe atreverse. O sea, entrar en esa presencia de Dios, dejar el estado del sentido y entrar en la contemplación, en lo espiritual. Entonces, es el deseo el que va a ayudar en esto. Si anhelamos a Dios, Él va a venir a darnos esa experiencia. Su rostro busco, Señor, dice el Salmo 62, si no me equivoco. Y cuando lo estamos buscando, el Señor se deja a encontrar. Él se hace el encontradizo. Vamos a la capítulo 6 y dice, y no basta tener la primera sola sin la segunda, porque podría ser que no poder ya imaginar y meditar en las cosas de Dios como antes fuese por su distracción y poca diligencia, para lo cual ha de ver también en sí la segunda, que es no tener gana ni apetito de pensar en otras cosas extrañas, porque cuando procede de distracción o tibieza, el no poder fijar la imaginación y sentido en las cosas de Dios, luego tiene apetito y gana de ponerla en otras cosas diferentes y motivo de irse de allí. Ni tampoco basta ver en sí la primera y segunda señal, si no viere juntamente la tercera, porque aunque se vea que no puede discurrir ni pensar en las cosas de Dios, y que tampoco le da gana pensar en las que son diferentes, podría proceder de melancolía o de algún otro jugo de humor, puesto en el cerebro o en el corazón, que suelen causar en el sentido cierto empapamiento y suspensión, que le hacen no pensar en nada, ni querer ni tener ganas de pensarlo, sino de estarse en aquel embelesamiento sabroso, contra lo cual ha de tener la tercera, que es noticia y atención amorosa en paz, etcétera, como hemos dicho. Así es, nosotros tenemos que tener el apetito de estar con Dios, porque si no vamos a buscar distracción o va a venir la tibieza, si no disponemos del tiempo, si no disponemos del deseo de tener este encuentro personal con el Señor, esta contemplación, entonces no vamos a ir a otras cosas que nos van a distraer. Y usted
haga su lista a ver qué es lo que lo distrae. ¿En qué emplea usted el tiempo? Porque para Dios hay que darle el tiempo, es lo único que podemos darle. Y Él ya nos dio 24 horas a cada uno. Entonces, el tiempo, según la prioridad que tengamos, ¿verdad? Las personas que dicen, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer tal cosa, que son cosas espirituales, es porque no quiere disponer, porque el tiempo es el mismo para todo el mundo. Entonces, si le damos prioridad a Dios, Él se va a manifestar, ¿verdad? Él va a tener la prioridad también con nosotros, porque lo estamos buscando. Acápite 7. Aunque verdad es que a los principios, cuando comienza este estado, casi no se echa de ver esta noticia amorosa, y es por dos causas. La una, porque a los principios suele ser esta noticia amorosa muy sutil y delicada, y casi insensible. Y la otra, porque habiendo estado habituada el alma al otro ejercicio de la meditación, que es totalmente sensible, no echa de ver ni casi siente esta otra novedad insensible, que es ya pura de espíritu, mayormente cuando, por no entenderla, ella no se deja sosegar en ello, procurándole otro más sensible, con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior amorosa, no se da lugar a sentirla y gozarla. Pero cuanto más se fuere habituando el alma en dejarse sosegar, irá siempre creciendo en ella y sintiéndose más aquella amorosa noticia general de Dios, de que gusta ella más que de las cosas, porque le causa paz, descanso, sabor y deleite sin trabajo. Así es. El trabajo fuerte es al principio, ¿verdad? El dedicar ese tiempo a Dios, el quedarse allí quieto por un tiempo, el habituarse a meditar la palabra de Dios, el usar la imaginación y los sentidos, y después dejar el tiempo de Dios en que Él se manifieste, en la contemplación. Por tanto, ese sosiego que se va a sentir, esa paz, usted la va a querer buscar más y más. Pero si no hacemos este momento, ese esfuerzo, ¿verdad? No vamos a recibir, como dice aquí, aquella amorosa noticia de Dios. Dios quiere dar una noticia. La palabra de Dios, la palabra evangelio, significa buena noticia, pero también nueva noticia. Y Dios es un Dios vivo. La palabra de Dios es palabra viva. Y Dios se nos va a manifestar a nosotros cada día de una manera diferente si le damos el tiempo. Es un Dios vivo. Y da pena a veces que estamos contando experiencias del pasado siempre, testimonios de cosas que pasaron hace 5, 10, 20 años y no tenemos nada nuevo que contar. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el rostro de Dios, no estamos buscando su presencia. Pues entonces, hagamos el esfuerzo, buscando un tiempito de oración contemplativa, y Dios nos va a dar esas experiencias nuevas cada día. En la capítulo 8, donde terminamos este capítulo 13, concluye diciendo, y porque lo dicho quede más claro, daremos las causas y razones en este capítulo siguiente, por donde parecerán necesarias las dichas 3 señales para caminar al Espíritu. Y bien, para esta experiencia que nos está diciendo, estas explicaciones, las veremos en el próximo programa. Así que le deseamos a ustedes que tengan un feliz día, una feliz noche, que el Señor vaya tratando con cada uno de nosotros y nos vaya Él dando esas experiencias hermosas de la vida contemplativa. Que usted se proponga buscar esa contemplación. Es penoso ver muchos cristianos que nunca han experimentado, nunca han vivido algo de un momento contemplativo. Porque ahí está la esencia, ahí está el jugo, como dice San Juan de la Cruz. Y ese jugo el Señor quiere darnos, solo que nos dispongamos. La mamá, para alimentar a su niño del pecho o de vamos a decir, alguna botellita de leche o de fórmula, necesita que el niño esté quieto. Y eso lo saben hacer muy bien los niños, quedarse quieto para simplemente chupar de ese líquido que se nos está dando para alimentarnos. Eso quiere el Señor, que nos mantengamos quietos. Y en esa quietud Él va a darnos
el jugo sabroso que viene de su esencia. Pues bien, gracias a ustedes por su sintonía y será hasta el próximo programa en que estaremos de nuevo unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Será hasta entonces, que Dios les bendiga.